los dos que han visto la semana antepasada son 6. ¿Sí? 6 Ahí. que corresponden a lesión celular. Bien, vamos a recorrer esta muestra. ¿Le prestas aquí después? ¿Sí? Por si se mueve la cámara, le presto para que se enfoque. Fundamentalmente para reconocer órganos. ¿Qué órgano será? Por esta estructura, ¿reconocen o no? ¿Ah? ¿Logra reconocer órgano? Es un órgano encapsulado de cápsula de tejido fibroso. La histología está alterada, por eso probablemente no lo reconozcan bien. Y estos son estructuras normales, ¿no? Y lo que presentamos inicialmente también es una estructura normal que corresponde a acá se ve mejor, más nítido, 1, 2, hasta 3 elementos, deben ser 4, que corresponde a, esto debería corresponder o es un espacio porta. Si ese espacio porta órgano, ¿qué órgano es? Hígado, ¿no es cierto? Es hígado. ¿Okay? Si ese espacio porta, esto es hígado. Y los hepatocitos van a estar alrededor de ese espacio porta. Pero, ¿por qué no reconocen los hepatocitos? Porque tiene estas lesiones, ¿no? Que corresponde a hígado graso o, ¿cómo se llama también? Observen la gran extensión de esta lesión, ¿no? Casi todo el corte hepático está alterado. ¿No? Hígado graso o esteatosis hepática. También se le llama metamorfosis grasa del hígado. Acá es menos la lesión. Entonces, en algunas zonas pueden reconocer ustedes todavía los hepatocitos. ¿Lo qué? Esteatosis, con E. Osteo no, si dices osteo te refieres a hueso. Bien, observen, aunque no están normales tampoco estos hepatocitos. Por ejemplo, este es un hepatocito totalmente dilatado, todo blanco, ¿no? Acá hay hepatocitos también, pero que presentan vacuolas pequeñas de grasa en todo su citoplasma. También ese es el inicio de la alteración. Y cuando esa acumulación de grasa se incrementa, vamos a tener la forma casi redondeada del hepatocito que han visto inicialmente. Esto de acá no es alteración. ¿Eso corresponde a qué? Esos espacios claros, alargados, de la estructura normal del hígado que corresponde a los, si está entre los hepatocitos, son los, estos, este trayecto
Este de acá también, esto de acá también. Está entre los hepatocitos. Son los sinusoides hepáticos. Son los sinusoides hepáticos, son capilares sinusoidales, ¿no? Que están así entre las columnas de hepatocitos. ¿Okay? Entonces, esta alteración, ¿no? Corresponde a lo que hemos dicho, es una... ¿Cuál es el diagnóstico? Esteatosis hepática. No, esteatosis. Hígado graso o Esteatosis hepática. esteatosis hepática o degeneración grasa. Cualquiera de esos nombres es válido para el diagnóstico. Degeneración grasa hepática. Esteatosis hepática. ¿Un nombre más? ¿Habrá otro nombre o no? Metamorfosis, grasa del hígado. Metamorfosis, grasa del hígado. Le estoy preguntando, ¿habrá otro nombre más? Cualquiera de esos nombres pueden poner como diagnóstico. Hay un cuarto nombre que es metamorfosis grasa del hígado o metamorfosis grasa hepática. ¿Por qué razón metamorfosis? ¿Qué cosa es metamorfosis? Un cambio en la forma. Es un cambio, ¿no es cierto? En este caso, la célula hepática se está convirtiendo en una célula semejante a un adipocito o a una célula adiposa, ¿no? Por eso se llama metamorfosis grasa. No es que el hepatocito deje de ser hepatocito, no, sigue siendo hepatocito, pero por el acúmulo de grasa en su interior se ha convertido en una célula semejante a un adipocito. Bien, acá observa mejor, ¿no? Acá todavía se ven hepatocitos, pero con vacuolas de grasa en buena cantidad en su interior, en el interior del citoplasma. Acá también, todas estas células hepáticas están con vacuolas de grasa. Y cuando llega en grado extremo, se transforman esos hepatocitos se transforman en una célula semejante a un adipocito, ¿no? Entonces, metamorfosis grasa hepática. ¿Okay? Tipo de lesión. ¿Qué tipo de lesión es? En este caso es una degeneración celular del hígado, que corresponde a una lesión, corresponde a necrosis, atrofia o degenerativa, o una lesión reversible. ¿Reversible o irreversible? ¿Ah? Reversible. Irreversible, ¿por qué? No, reversible. Reversible. Mientras esté en ese estado, a pesar de que está casi todas las células hepáticas afectadas, todavía puede ser reversible. Es una lesión celular reversible. Recuerden, la degeneración grasa es una lesión celular reversible. Entonces, con dieta, con cuidados extremos en el paciente, eso puede revertir. La célula hepática puede volver a su normalidad. Pero si no tiene esos cuidados,
¿A qué evolucionará esta degeneración grasa del hígado? Cirrosis hepática. ¿A qué? Cirrosis hepática. A una Cirrosis. puede generar una cirrosis, porque el hígado va a tratar de repararse y para repararse incrementa su tejido fibroso. Entonces se fibrosa el hígado, que se conoce con el nombre de Cirrosis. cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una fibrosis. Así como con el COVID se producía fibrosis en el pulmón, ¿no? Y morían los pacientes porque esa fibrosis provocaba una insuficiencia respiratoria bastante severa. En el hígado también, con el tiempo, los pacientes iban a morir por esa fibrosis. El hígado se vuelve también insuficiente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, mientras esté en esteatosis o metamorfosis grasa, todavía puede ser reversible. ¿Ok? Pero si comienza a fibrosarse, ya no. Como vimos un caso de historia clínica o no. Tampoco. No. Vamos a tener que volver a repetir todo con ustedes. Tipo de lesión, lesión celular reversible. ¿Ok? Diagnóstico, Esteatosis hepática. esteatosis hepática o metamorfosis grasa del hígado. ¿Ok? Características. Hepatocito dilatado. No. Ya, hepatocitos Vacuola de grasa. transformados en células semejantes a un adipocito. Es el grado extremo de cambio. Hepatocitos transformados en células semejantes a adipocitos. ¿Qué más han visto en la célula hepática en su interior cuando no se transforma totalmente? Espacio sinusoidal. Presenta presencia de vacuolas de lípidos en el citoplasma. Como la célula se está alterando, hay pérdida de la estructura lobulillar. Recuerden que en Morfo 3 estudiamos el hígado porque tenía lobulillos, ¿no es cierto? Entonces acá no se pueden delimitar bien los lobulillos por la transformación de esta degeneración grasa. ¿Ok? ¿Qué otro cambio habrá? ¿Cómo? Pérdida de la estructura lobulillar del hígado. Cuando tengan el examen práctico vamos a pedir por lo menos 3 características. Y esas son las que estamos mencionando. Pérdida de la estructura lobulillar, formación de vacuolas en el interior del citoplasma, vacuola de grasa en el citoplasma de los hepatocitos, y luego la transformación total del hepatocito hacia una célula semejante a un adipocito. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué causas pueden haber de esteatosis o de hígado graso? Obesidad. ¿Cómo? Consumo de grasa. Causa de esteatosis hepática. Obesidad. ¿Cómo? No, la obesidad no. Si se acumula grasa es por qué. Claro. Yo creo que ¿Por sí. qué se acumulará grasa en demasía en el hígado? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Estamos haciendo todavía lesión celular. Lesión celular. Todas las láminas que estamos viendo hasta ahora corresponden a lesión celular.
Por eso le preguntaba causas de esteatosis hepática o degeneración grasa del hígado. Obesidad. Obesidad puede ser una. ¿Otra? ¿Diabetes? ¿Cuál? La diabetes también cursa con esteatosis hepática, porque la mayoría de pacientes diabéticos son obesos al inicio, Metabólico. entonces también hacen este proceso. ¿Qué más? Síndrome metabólico. El incremento de lípidos en la dieta, ¿no es cierto? Que si no, mucho pollo a la brasa, mucho chicharrón, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, dietas ricas en lípidos pueden causar eso. También el consumo de alcohol también puede conllevar a ello. Y en la DES, aunque parezca incongruente, la desnutrición también lleva a este proceso de esteatosis hepática. ¿Okay? Y eso sucede en el que bebe, porque por lo general los bebedores crónicos no se alimentan bien, ¿no? Porque uno tiene alguna amistad que le gusta beber, le dice vamos a comer, no, me hace mal, pero sigue bebiendo, ¿no? Entonces no se alimenta, entonces hacen una desnutrición. Por eso es que les relaté en la parte teórica de que los niños desnutridos hacen este proceso. Y les dije por qué. ¿Por qué? ¿Por qué los niños desnutridos hacen esteatosis hepática o degeneración grasa del hígado? Una mala alimentación, consumo de ¿Por qué? carbohidratos. No, de hecho, en la desnutrición se presenta con mucha frecuencia. ¿De qué se alimenta un niño desnutrido? Por lo general con carbohidratos, y de los carbohidratos con pan, ¿no? Antes era el alimento más barato, hoy día a veces tienen dificultades para poder obtener hasta un pan, ¿no? Entonces es lo que más van a ingerir, carbohidratos. ¿Okay? Y ustedes conocen que en el proceso bioquímico de los carbohidratos en nuestro organismo, parte de ellos se desdoblan hacia ácidos grasos. Entonces, estas grasas van a llegar al hígado. ¿Okay? Entonces, a pesar de que comen carbohidratos, los carbohidratos siempre se convierten en lípidos. Por eso es que hacen hígado graso. ¿Okay? ¿Y de qué color es el hígado normal? Rojizo. Rojizo. Color Rojizo brillante. rojo, Rojo rojo vinoso, ¿no? Es un rojo bastante, casi guinda, ¿no? Entonces, ¿y de qué color se pondrá si es hígado graso? ¿De qué color es la grasa? Amarilla. Amarilla. Entonces, el hígado graso se pone amarillo, ya no tiene el color normal. Entonces, por eso cuando uno observa en una autopsia que el paciente o el fallecido tiene hígado amarillo, con toda seguridad tiene este proceso, esteatosis hepática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, hígado, diagnóstico de lesión, esteatosis hepática o metamorfosis grasa del hígado. Características, ya hemos mencionado 3 por lo menos. Y el tipo de lesión, lesión celular reversible. Lesión celular reversible. Bien, veamos esta otra lámina. ¿A qué le recuerda esta área?
Todavía aquí puede ser reconocible el órgano, porque si vamos a otra zona como esta, ya no se reconoce órgano. ¿Ok? Acá todavía puede reconocer. Corazón. ¿Ok? ¿Será grasa? ¿Será tejido adiposo? No. ¿Quién dijo pulmón? ¿Por qué pulmón? Porque parece sacos alveolares. ¿Qué son estas estructuras? Los sacos alveolares. ¿Ah? Sacos alveolares. Esa es la porción aireada, son los alvéolos y sacos alveolares. ¿No? Por eso reconocemos que es pulmón. No hay otra estructura que nos indique que es pulmón de acuerdo a cómo conocen ustedes la histología de este órgano. Entonces, esto es lo que más nos orienta. ¿Y por qué razón los demás no se reconocen? Observen. ¿Aquí pueden reconocer órganos? No, ¿no es cierto? Todo está alterado. ¿Ok? ¿Y cuál será esta alteración? Todavía se ven algunos tractos blanquecinos que podrían corresponder a los alvéolos, pero observen, todo está ocupado por estas células, que no son células del órgano, sino Las polimorfonucleares. polimorfonucleares. Muy bien. Son leucocitos polimorfonucleares. ¿Qué estará pasando en ese pulmón entonces? Podríamos catalogarlo como inflamación aguda, pero para que se presente esto se está destruyendo el tejido pulmonar, por eso es que no reconocen pulmón normal. Si se destruye, ¿qué proceso es? ¿Ah? Es una necrosis. Necrosis, si son polimorfonucleares, ¿qué tipo de necrosis? Licuefactiva. Muy bien, necrosis licuefactiva. ¿Ok? Necrosis licuefactiva del pulmón. Y eso se traduce en cuanto a diagnóstico como un absceso pulmonar. Absceso pulmonar. Absceso con B labial y C. No es el acceso con doble C, no. Absceso. A, B labial, C, E, S, O. Absceso. ¿Okay? Prácticamente todo esto es pus en el pulmón. Entonces, una necrosis ¿de qué tipo? Licuefactiva. Licuefactiva. Es un tipo de lesión. ¿Okay? Tipo de lesión, Irreversible. Porque es lesión necrosis. celular irreversible, porque las necrosis todas son irreversibles. ¿Okay? Sí. Ahora, características. Presencia de En primer lugar, para indicar de que es una necrosis licuefactiva es señalar de que hay incremento o aumento de los leucocitos polimorfonucleares con destrucción del tejido pulmonar, ¿no? Incremento de leucocitos polimorfonucleares con destrucción del tejido pulmonar. A eso se llama absceso. ¿Okay? En otras zonas de esta lámina van a encontrar también bueno, este es algo adicional y que se encuentra casi en la mayoría de pulmones de adultos. ¿Qué será esto?
Negruzco, eso es negruzco, ¿qué será? Trabajo, coalición. ¿Qué será eso negruzco? La coalición. Y veas que hay bastante de estas áreas, ¿no? Por lo general a eso se conoce con el nombre de antracosis, que es la presencia de carbón en los macrófagos pulmonares. Antracosis. Y eso se da por la contaminación ambiental. Uno aspira casi siempre el carbón, el anhídrido carbónico, ¿no? Que se presenta en medio ambiente. ¿Querías preguntar algo? ¿Cómo? Esto no tiene que ver directamente con el Sí, se puede señalar por producto de contaminación del medio ambiente. ¿Se podría poner como característica? No, como característica de la lesión, no. En este caso la característica es el infiltrado inflamatorio agudo, abundante. Y después en los alvéolos se presenta este material rosado, que corresponde a edema. Ese sí es característico. Hay edema alveolar o en general edema pulmonar. ¿Ves? Aquí lo observan mejor, material rosado. ¿Ok? Edema pulmonar. ¿Ok? Entonces, si es necrosis, ¿qué ha pasado con el pulmón? La necrosis significa ¿ah? Significa muerte de las células pulmonares, ¿no? Entonces hay destrucción del tejido pulmonar, que se traduce como necrosis. Observen la gran cantidad de macrófagos con pigmento de carbono, ¿no? Aunque no es una característica de la lesión, pero se presenta. Y eso es común en todas las personas adultas, ¿no? En adultos mayores sobre todo. Mientras uno tiene más edad, más macrófagos con carbón va a tener en sus pulmones. Y si fuma, peor todavía, ¿no? Mayor cantidad de esa antracosis, así se llama. ¿El pulmón tiene macrófagos? Sí. A ver, ¿se acuerdan? ¿El pulmón presenta macrófagos? Sí. Tiene un nombre. ¿Cómo se llaman esos macrófagos? Las células del polvo. ¿Cómo? Células del polvo. Sí, sí, así se llama. ¿Cómo tiene un nombre. Los macrófagos se llaman célula de polvo, muy bien, ¿no? Son los macrófagos alveolares, células de polvo o macrófagos alveolares. Sí, así se llama. En este proceso a veces encontramos una gran cantidad de macrófagos dentro de lo que eran alvéolos. ¿Qué es eso? Y de
hecho, esas partículas de carbón están siendo fagocitadas por los macrófagos alveolares, ¿no? Por lo general están dentro de los macrófagos. Características entonces de esta lesión. Destrucción de la arquitectura pulmonar. 1. 2. Incremento notorio de leucocitos polimorfonucleares que van a formar el absceso, ¿no? Van a formar el absceso pulmonar. 3. Presencia de macrófagos alveolares, ¿no? Uno con fagocitando el material antracótico o material de carbón, muy bien, 2 o 3 características fundamentales. Y el tipo de lesión, tipo de lesión, lesión celular irreversible. El absceso es pus, que es una lesión celular o una necrosis de tipo lipoesofágico. Entonces, acuérdense bien. Doctor, en el vasito se tiene que poner necrosis lipoesofágica también o basta. Sí. Bueno, la lámina está totalmente pálida o descolorida, pero pueden en esa zona determinar qué órgano es o qué estructura es. Si ven esta área, de acá hasta acá, ¿qué tejido es? ¿Qué tejido será? Ahí se ve un poco mejor, la parte más oscura, pero acá ya no está muy coloreada, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Qué órgano? Intestino. ¿Por qué intestino? Y la zona de lesión es esta. Todo esto es la zona de lesión. La estructura que han visto en inicio corresponde a piel. Y es una piel delgada, porque tiene poca queratina. Y la lesión es esto. Observen, acá hay lesión en el vaso, en los capilares. ¿Ven? ¿Y por qué está formada esta lesión? Por este material de color rosado intenso, ¿no? Que no solamente está alterando el vaso, sino también esta estructura de la dermis. Cuando se presenta una lesión de este tipo, corresponde a una necrosis hialina o necrosis fibrinoide, que se da con mucha frecuencia en los procesos radiactivos, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente o una paciente se somete a radiaciones de cobalto, ¿no? Radiaciones de cobaltoterapia, recuerden que las radiaciones no van orientadas hacia un solo sentido. Los rayos siempre se diseminan en diferentes direcciones y puede lesionar
todas las estructuras que estén en la zona donde están irradiando. Entonces, esto corresponde a una necrosis hialina por irradiación. No solamente se lesionan las paredes de los vasos, también se lesiona la dermis. ¿Okay? La dermis, en este caso, que corresponde a la piel. Necrosis hialina o necrosis fibrinoide. ¿Okay? Si es necrosis, tipo de lesión, Irreversible. lesión celular irreversible. ¿Okay? ¿Se ve? Entonces está acá ya despintado. ¿Okay? Pero la piel también va a presentar algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, la piel, conocen ustedes que no tiene tantos espacios de ese tipo, ¿no? ¿Okay? Entonces, a algunos le llaman que esto es una acantosis, el incremento. ¿Okay? Puede ser reactivo al proceso. ¿Okay? Otro, de que presenta también aumento de la papila dérmica, que se conoce con el nombre de papilomatosis. Y el epitelio muestra, ustedes ven que hay algunas áreas más blanquecinas, muestra formaciones o destrucción de las uniones intraepiteliales o interepiteliales, ¿no? Que se traducen con el nombre de ampollas. Todo lo que es quemadura forma ampolla y es la lesión que se presenta en la piel, en el epitelio, formación de ampollas, ¿no? Entonces, esas son las características, ¿no? Una necrosis hialina, ¿no? Que afecta la dermis, afecta los vasos sanguíneos en cuanto a sus paredes y también afecta el epitelio. ¿Okay? Doctor, ¿podría repetir la parte en la que mencionó destrucción de... ¿De qué? De las uniones. Ah, De las uniones intraepiteliales. lo característico es esto, la necrosis de los vasos, necrosis hialina, con necrosis también hialina o fibrinoide de la dermis. Lo que hemos mencionado en relación al epitelio o a la epidermis son cambios secundarios, ¿no? En este caso hay lo que se llama papilomatosis, aumento de las papilas dérmicas, que vienen a ser estas evaginaciones. Si hay papilomatosis, van a tener ustedes acantosis. Acantosis es el incremento en espesor de la epidermis. ¿Okay? Pero también hay estas alteraciones, ¿no? Que se ven en las mismas células epidérmicas, que es la destrucción de las uniones interepiteliales, que se traducen como ampollas intraepiteliales o intraepidérmicas. Entonces, es una lesión celular irreversible. Órganos ¿qué son? ¿Qué estructuras son? ¿Ah? ¿O estas estructuras a qué órgano corresponden? ¿Ah? ¿Más aumento? Creo que sea. Así son. ¿O no? No lo sé. Si ven uno, acá otro. Estos de acá también fueron estas. Entonces, ¿eh? ¿Qué órgano será? ¿Cómo se llaman esas estructuras? ¿Sí son los órganos homeopáticos? Yo creo que sí.
sobre todo estas, Que son. ¿qué células presentan? Corresponde a testículo. Muy bien. Es testículo. Y lo reconocen por estas estructuras que son los tubos seminíferos. Pero cuando un testículo es normal, los tubos seminíferos presentan todas las células que corresponden a la línea de maduración espermatogénica. En este caso no llega a formarse espermatozoides, no hay. A lo mucho algunos de ellos llegan a espermátidos. Entonces está detenida la línea de maduración espermatogénica. ¿Y qué pasará con estos que también fueron tubos espermáticos? ¿Qué habrá pasado? Están prácticamente hasta sin luz, ¿no? Y la pared totalmente yalinizada. Entonces, eso se conoce como yalinización de los tubos seminíferos. ¿Okay? Yalinización de los tubos seminíferos. Algunos le llaman fibrosados, tubos seminíferos fibrosados. ¿Okay? Y eso nos indica de que esos tubos seminíferos ya no van a producir más espermatozoides, ¿no es cierto? ¿Okay? Acá observen cuántos tubos seminíferos hay yalinizados o fibrosados. Una buena cantidad de ellos. ¿Sí? Yalinización o fibrosis de los tubos seminíferos. Buena cantidad. ¿Y qué capa rodea a la estructura testicular? ¿Qué túnica? Albuginia. Muy bien, la túnica albuginia. La túnica albuginia se va a encontrar engrosada, se engresa. En otras palabras, se fibrosa la túnica albuginia. ¿Qué lesión será? O primero el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico será? Yalinización de los tubos. No es dialinización, está dentro de ellos los cambios, pero Atrofia. así es, atrofia testicular. El diagnóstico es atrofia testicular. ¿Qué tipo de lesión es la atrofia? Reversible. No. ¿Tipo de lesión? Necrosis. Lesión irreversible. ¿Qué tipo de lesión es la atrofia? ¿Cómo? Irreversible. Persistente. Cuando es irreversible hablamos de necrosis. No es irreversible. Persistente. Persistente. Esta es una lesión persistente. Aquí no hay necrosis, es una lesión persistente. ¿Okay? Lesión celular persistente. ¿De acuerdo? Características. Túnica albuginia fibrosada. Para que recuerden características. Hemos visto algunos tubos seminíferos que todavía tienen la característica, pero no hay maduración espermatogénica. ¿Okay? Tubos seminíferos sin una adecuada maduración espermatogénica. Luego hemos visto también una buena cantidad
de tubos ya linizados o esclerosados. Tubos ya linizados o esclerosados. Y en tercer término, también hemos mencionado que la túnica albuginea está engrosada. Engrosamiento de la túnica albuginea. Entonces, esas características corresponden a lo que es una atrofia testicular, que es un proceso de lesión celular persistente. ¿Okay? Lesión celular persistente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si menciona persistente Esa Todo pasta. lo que es reversible es degeneración. entonces La lesión celular persistente es la atrofia. Ya no puede volver a ser normal. ¿De acuerdo? La lesión persiste, pero no va a poder ser normal. ¿Ok? Bien. Mesa 1, Y por irreversible. para que vayan avanzando, queda media hora. Estos son los dos, ¿no? Mesa 2. Mesa 3. Ya no se me